La derrota de los nazis. ¿Qué sucede cuando pones a un cabo delirante al mando de una enorme maquinaria bélica? ¿Errores estratégicos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por dónde empezamos? Sin embargo, las primeras victorias de Hitler sobre adversarios lamentablemente mal preparados le causaron un enorme complejo de superioridad. El problema de la arrogancia de Hitler fue que empezó a creerse una especie de general supremo del Tercer Reich. Pero en cuanto los errores empezaron, ya no dejaron de surgir como setas. Los rodearon, los destruyeron. Todas las decisiones militares de Hitler después de 1940 acabaron mal. Y al final, la arrogancia y el egoísmo propiciaron una derrota catastrófica a manos de los aliados. El mando y control en Normandía fue un desastre. Fue un gran fracaso por su parte. Errores militares. Hitler tenía grandes planes, pero eran relativamente simples. Expandir sus fronteras reclamando territorios que Alemania había perdido tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Aniquilar a la población de Rusia y Polonia. Y abrir hacia el este, Lebensraum. Nuevas tierras para que la raza aria se estableciese y prosperase durante los siguientes 1000 años. Y ya puestos, ajustar cuentas del pasado. Hitler comenzó a imaginar la nueva Alemania con su habitual grandilocuencia. Al principio es una especie de héroe. Es quien aboga por la remilitarización de Renania en 1936. Pero sus generales le dicen, no es una medida prudente, los franceses son demasiado fuertes, y si entramos nos echarán, nos humillarán, empezaremos sufriendo una derrota. Hitler cree que puede ganar a los franceses marcándose un farol y lo consigue. Le aconsejan no emprender la Anschluss, la anexión de Austria en 1938, pero lo consigue. Le aconsejan no amenazar a Checoslovaquia y se sale con la suya. Eso hace que Hitler sienta una superioridad casi mesiánica. Pero ¿contaban Hitler y Alemania con una estrategia infalible para emprender una guerra de desgaste y lograr la victoria final? La respuesta se vio el día que Hitler invadió Polonia en septiembre de 1939. Al igual que en Austria y Checoslovaquia, la confrontación militar fue breve. La brutal maquinaria bélica alemana aplastó rápida y fácilmente a las tropas polacas gracias a la aplicación de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Aeronaves, tanques, infantería de choque y artillería móvil combinados para doblegar a Polonia en cuestión de semanas. Pero las consecuencias a largo plazo de la locura de Hitler se desarrollarían durante los siguientes años. El concepto bélico de la Alemania nazi es erróneo en general, y especialmente la invasión de Polonia, ya que hará que tengan que enfrentarse a Francia y Gran Bretaña. Y no solo a Francia y Gran Bretaña, sino también a sus imperios. Y eso implica una guerra relativamente global. ¿Cuál puede ser el camino hacia la victoria? ¿Cuál es la planificación a largo plazo? ¿Realmente pensaron cómo terminará esa guerra? A Hitler no le iban las sutilezas y contaba con una guerra rápida. Durante algún tiempo pareció que podría conseguirla. Hitler era un gran oportunista y alguien más que dispuesto a aprovechar su momento de éxito. Debía apresurarse y todo lo relacionado con su liderazgo y con el régimen nazi parecía indicar que no quiere ver el resultado de los acontecimientos. No quiere desarrollar una maquinaria bélica fuerte. No quiere librar una guerra total. Quiere resolver las cosas muy rápidamente. Hitler podía estar en lo cierto al querer atacar duramente y lo antes posible, ya que muchos fueron sorprendidos por su agresión directa. Y el mundo tardó algún tiempo en darse cuenta de lo en serio que iba el tal Hitler. Pero si atacar Polonia fue un error,
cometería otros mayores. Y muy pronto. ¿Errores estratégicos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por dónde empezamos? Quizá debamos proceder cronológicamente para captar toda la riqueza de la torpeza estratégica de Hitler. Empecemos por su decisión a principios de 1940 de invadir Noruega para transportar los depósitos suecos de hierro más fácilmente hasta las fábricas alemanas. Da resultado. Vence a los británicos y los franceses y toma la costa noruega. ¿Pero para qué? Pierde la mitad de su flota de destructores. Pierde un crucero ligero y un crucero pesado. Pierde muchas aeronaves. Así que ya no está en condiciones de utilizar su armada desde esos puertos noruegos que tomó en parte para acosar a los buques británicos y cortar los suministros a Gran Bretaña. Los siguientes en la lista de objetivos de Hitler eran Holanda, Bélgica y Francia, el más importante de todos. Y los franceses, como todos los demás, serían derrotados con una rapidez sorprendente. Parecía una brillante victoria estratégica de Hitler. Sin embargo, en el panorama general, la relativa facilidad de su victoria solo sirvió para seguir hinchando el exceso de confianza de los alemanes y forzar aún más el alcance de sus recursos y líneas de suministros. Se volvió aún más arrogante y pensaba, somos una potencia invencible. La guerra ha terminado. No tendremos que seguir luchando en Europa. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a nosotros? El problema de la arrogancia de Hitler fue que empezó a creerse una especie de general supremo del Tercer Reich. Pese a que solo tenía experiencia en combate como cabo, de repente estaba al mando del ejército de tierra y la marina y la fuerza aérea, y trataba de aplicar tácticas y tecnología que en realidad no comprendía. A menudo no escuchaba a quien le hablaba de esas estrategias y tecnologías, porque solo le interesaba el resultado final. Eufóricos por la rápida derrota de Francia, Hitler y sus generales cometieron uno de los mayores errores estratégicos de la guerra. En mayo de 1940, los tanques nazis se dirigían sin descanso hacia la costa francesa. El ejército alemán había tardado menos de 2 semanas en cruzar Europa y en entrar en Francia, obligando a las tropas francesas y aliadas a emprender un repliegue a la desesperada. Las tropas aliadas estaban rodeadas y a punto de quedar aisladas en la costa de Dunkerque. La cuestión era cómo evacuar de forma segura a casi 400.000 soldados británicos y franceses desde un puerto de tamaño medio, cuyos muelles estaban siendo destruidos por bombas y proyectiles, y serían invadidos en breve por las tropas alemanas. Parecía avecinarse una masacre. Pero entonces, inexplicablemente, justo cuando estaban a punto de derrotar a los ejércitos británicos y franceses, Hitler y su alto mando presionaron el botón de pausa. Dunkerque es otro de los errores de Hitler. En 1940 tiene tanques Panzer a 29 kilómetros de Dunkerque, el único puerto realmente útil a disposición de gran parte del ejército británico en el frente occidental. Pero decide retener los Panzer y conceder el honor de destruir el ejército británico en Francia a la Luftwaffe de Göring, que no está equipada para ejecutar este tipo de misión. Y cuando Hitler permite que los Panzer reanuden su avance, los británicos, que estaban más lejos de Dunkerque que los Panzer alemanes cuando Hitler ordenó que se detuviesen, ya han creado un perímetro defensivo y son capaces de resistir el tiempo suficiente para evacuar a más de 300.000 soldados al Reino Unido. Hitler cometió un error catastrófico. Hay quien cree que en realidad le estaba dando a Gran Bretaña la oportunidad de rendirse, que mostraba clemencia, pero esperaba algo a cambio. O tal vez a Hitler, que siempre apostaba fuerte, le preocupaba que un éxito tan grande y tan rápido pudiese ser excesivo y quisiera conservar sus energías para la batalla que se avecinaba en el este. Fuese cual fuese la razón, mientras los alemanes vacilaban, los británicos aprovecharon la oportunidad para escapar. Hitler había dejado pasar su mayor oportunidad de aplastar la moral británica.
Fue una decisión fatídica para Hitler. De haber acabado con lo que quedaba del ejército británico en Dunkerque y los 100.000 soldados franceses que fueron evacuados, habría frustrado por completo la participación británica en la Segunda Guerra Mundial. Solo podemos imaginar el efecto que habría tenido en la moral británica y francesa. Si hubiera desplomado, ¿qué le habría ocurrido a Winston Churchill? Probablemente habría sido expulsado del poder. Todo lo que pudo llegar a ocurrir es realmente fascinante. La evacuación británica de Dunkerque fue trascendental porque permitió a los británicos permanecer en la guerra y luchar solos hasta la intervención estadounidense. De hecho, conforme avanzaba la guerra, recurrieron a menudo al espíritu de Dunkerque, como grito de guerra para incitar a la nación a luchar hasta la victoria. Que los aliados se librasen por los pelos de un desastre resultó ser para Alemania una catástrofe estratégica que seguiría resonando mucho tiempo después de que perdiera la guerra. Pero aunque permitió que el ejército británico se le escapara entre los dedos, parece que Hitler no entendió lo ocurrido. Seguía esperando que los británicos se rindieran sin más. Para dejar muy claro a Churchill que hablaba en serio, Hitler empezó a reunir amenazadoramente barcazas y pertrechos en la costa francesa con vistas a una invasión planificada de Gran Bretaña. La Operación León Marino. Antes del desembarco, Hitler ordenó a la Luftwaffe de Hermann Göring destruir las defensas costeras de Gran Bretaña. Göring se había jactado de que su Luftwaffe podría destruir el mando de caza británico en 4 días y así despejar el camino para la invasión. Cuando Gran Bretaña se negó a capitular, alentada por la excesiva confianza de Göring, la Luftwaffe recibió la orden de atacar y derrotar rápidamente a la RAF, Fuerza Aérea Británica, tal como había prometido. Solo para seguir combatiendo, debían derribar 3 cazas alemanes por cada uno suyo que perdieran. Pero fieles a su imagen de intrépidos héroes, los pilotos británicos, polacos, canadienses, checos, australianos y neozelandeses lo lograron. Y Gran Bretaña pudo seguir luchando. Alemania tendría otra oportunidad de echar a Gran Bretaña de la guerra, y estaba a punto de desperdiciarla. Para empezar, Göring enfrentó estúpidamente sus grandes cazabombarderos Messerschmitt Bf-110 de largo alcance contra los más ágiles Spitfire y Hurricane. El resultado fue un desastre. El Bf-110, Sesturer, a menudo tiene mala reputación debido a que fue totalmente masacrado en la batalla de Inglaterra. Era una especie de caza pesado bimotor muy poderoso y podía ser muy eficaz, pero como a menudo sucedía con la Luftwaffe, el Bf-110 se vio obligado a desempeñar un papel que no le correspondía. No debería haber sido usado como bombardero de escolta. De hecho, era tan lento que a menudo se bromeaba diciendo que la escolta necesitaba una escolta. Mientras tanto, las disputas y el egoísmo de los comandantes aéreos socavaban la ventaja de Alemania. Pese a todo ello, la Luftwaffe estuvo a punto de derrotar a la RAF varias veces, sobre todo atacando y destruyendo instalaciones de radar de aeródromos cruciales. La táctica estaba funcionando y tenían a la RAF contra las cuerdas. Pero Göring no se ciñó a esa estrategia ganadora. Sobre todo al principio de la guerra, vemos que los alemanes carecen de la tenacidad y la paciencia necesarias para que se concrete el desarrollo de una campaña. Por lo tanto, aunque militarmente fue bastante acertado atacar a la RAF, atacar sus defensas antiaéreas y sus radares, justo cuando estaban a punto de lograr ese objetivo, pensaron que les estaba llevando demasiado tiempo y cambiaron de objetivos. Optaron por el bombardeo de núcleos urbanos
para pasar a una etapa psicológica de la campaña con la esperanza de acelerar su victoria. Y al hacerlo cometieron un grave error. Perdieron de vista su objetivo y lo cambiaron por otro con el que obtendrían un éxito militar mucho menor. El cambio de objetivo de los ataques de la Luftwaffe, de los aeródromos, estaciones de radar y aeronaves de la RAF a objetivos industriales y ciudades marcó un punto de inflexión. Alemania perdería la batalla y con ella toda opción de lanzar su invasión. El mito de la Alemania invencible se había hecho añicos. Hitler se ve inmerso en una guerra prolongada contra Gran Bretaña que no puede resolver. La batalla de Inglaterra ha fracasado. No habrá una operación León Marino. Y cree que la única razón por la que Churchill se mantiene firme en la guerra es su esperanza de que la última potencia continental, la Unión Soviética, se pondrá de su lado. Y Hitler piensa, si quisiera negociar cualquier tipo de acuerdo de paz eliminando a la Unión Soviética, eliminaría la última esperanza de Churchill en esta guerra. Si los errores estratégicos durante la batalla de Inglaterra pusieron de manifiesto las grietas en el blindaje militar de Alemania, los devastadores errores durante la invasión alemana de la Unión Soviética abrieron esas grietas de par en par. El exceso de confianza de Hitler en sus capacidades políticas y militares estaba a punto de exorbitarse con su intento de invadir la Rusia soviética. Tanto él como sus generales estaban a punto de subestimar gravemente la extensión y la magnitud de la Unión Soviética y la capacidad de su pueblo para soportar sufrimientos extremos. Uno de los estudios más importantes en esta etapa es el de la geografía militar. Empiezan a analizar dónde están organizados los recursos soviéticos y ven que unos 40 millones de personas viven más allá de los Urales, que un porcentaje significativo de la industria pesada soviética está en Asia Central y en el Lejano Oriente, que basta para sostener una guerra de alta intensidad y que está mucho más allá del alcance del ejército de tierra alemán, pero también de los bombarderos alemanes. Por lo tanto, su capacidad de poner fin a la guerra, no solo aplicando la Blitzkrieg, sino con cualquier otra estrategia, está claramente en entredicho desde 1940. Y, sin embargo, eso no impide que piensen que pueden invadir Rusia. El problema ruso haría que, al final, los alemanes perdieran la guerra. Pero en cuanto los alemanes invadieron Francia y alteraron por completo el equilibrio de poder en Europa, era imposible que los alemanes pudiesen no invadir la Unión Soviética, porque los soviéticos habrían invadido Alemania, y Hitler se vio obligado a atacar antes de lo que a sus generales les hubiera gustado. E inició una campaña que no podía ganar. Incluso antes de ordenar a sus tropas entrar en Rusia, Hitler tuvo que afrontar otros problemas inesperados. En octubre de 1940, Italia, el nuevo socio de Alemania en el eje, había decidido unilateralmente invadir Grecia, pero sufrió una humillante derrota a manos de una fuerza muy inferior. Ese error militar tendría un efecto devastador en los planes nazis para invadir la Rusia soviética. Hitler quería dejar los Balcanes, incluida Grecia, como un espacio neutral que controlaría económicamente. No quería comenzar una guerra allí, porque entonces los británicos podían intentar expandir su presencia en Grecia y poner en peligro el flanco sur de su avance hacia la Unión Soviética. Y entonces, sin decírselo, Mussolini se lanza sobre Grecia. Y eso obliga a Hitler a retrasar su invasión de la Unión Soviética 38 días, para enviar tropas a Yugoslavia y Grecia y evitar que los británicos se establezcan allí. Y, por supuesto, esas 6 semanas que pierde Hitler terminan siendo trascendentales. Hitler no llegará a Moscú antes de que las carreteras se conviertan en barro y llegue la nieve, y las divisiones de reservistas partan desde Siberia para hacerlos retroceder. Creyendo que lograría anticipar una rápida victoria en Rusia, Hitler envió a sus tropas sin planificar la logística y los suministros a largo plazo e incluso sin equipamiento invernal. El resultado fue una de las mayores y más trágicas campañas fallidas de la historia militar.
Uno de los problemas de la Operación Barbarroja permite comprender por qué los alemanes no logran sus objetivos. Prácticamente hay dos ejércitos alemanes distintos. Hay un ejército alemán formado en su mayoría por divisiones de infantería. Todo su material es transportado en gran parte mediante caballos y carros e invaden a cierta velocidad. Y además, en paralelo, aunque no es otro ejército, están los grupos Panzer totalmente motorizados y mecanizados que se mueven a una velocidad muy diferente. Y eso implica que empezamos a ver una brecha entre los grupos Panzer, que han avanzado mucho más, y las divisiones de infantería que avanzan a la velocidad a la que puede marchar un hombre por la Unión Soviética. A medida que los alemanes se adentraban más en la imponente inmensidad de Rusia, dejaban un rastro de tanques averiados y camiones abandonados, destrozados por el polvo omnipresente y las pésimas carreteras. Como ejemplo de lo grave que era, a finales de junio, el 75% de los tanques Mark IV de la 7ª División Panzer están inutilizados, y prácticamente lo único que han hecho es cruzar Bielorrusia. La única conclusión a la que podemos llegar es que la Operación Barbarroja se basa en una supuesta sucesión de éxitos, y cuando eso no ocurre, cabe preguntarse hasta qué punto existe un plan de contingencia en el caso de no lograr esos éxitos en una guerra tan intensa. ¿Qué significa eso para el ejército alemán y para la economía de guerra alemana? Y descubres que no lo han planeado. Las líneas de suministro estaban cada vez más lejos, así que la logística comenzó a fallar, dejando a las tropas sin alimento, munición y combustible suficientes. Aunque el ejército rojo se estaba replegando, al menos podía regresar a sus bases de suministro, contar una superioridad numérica aplastante y estar preparado para enviar un flujo inagotable de tropas hacia la muerte para intentar repeler a los invasores. Sorprendentemente, a pesar de sus dificultades, los alemanes todavía podían pensar en la victoria cuando Hitler cometió otro error estratégico. En agosto se está abriendo paso hacia Moscú, donde pueden ganar la guerra. ¿Por qué? Porque allí está el liderazgo político, la industria. Allí confluyen todas las carreteras y todos los ferrocarriles. Y Hitler toma la decisión de retirar un ejército panzer del grupo de ejércitos del centro y enviarlo al sur para participar en la gran batalla del cerco de Kiev, en la que capturan a 600.000 prisioneros soviéticos. Pero pierden un mes entero en la toma de Kiev, porque Hitler dice: necesitamos el alimento de Ucrania y el petróleo del Cáucaso. Sus generales le dicen: no, Führer, tenemos que tomar Moscú, tenemos que ganar esta guerra de un solo golpe. Y Hitler piensa: ¡ja! Mis generales no saben nada de economía. Y entonces, para empeorar aún más las cosas, justo cuando Moscú volvía a estar en el punto de mira de los alemanes, el barro comenzó a congelarse, anunciando una amenaza mucho mayor: el invierno ruso. Hitler había apostado por una victoria rápida. ¿Quién necesitaría ropa de invierno si Moscú ya había caído? Y menudo invierno. Las temperaturas alcanzaron los 40 grados bajo cero. Las ametralladoras se congelaban y los soldados tenían que orinar sobre ellas para calentarlas. Las armas se les pegaban a la piel. A veces se congelaban hasta morir, allá donde estaban. El ejército alemán confía demasiado en sí mismo y no planifica posibles contingencias porque piensa: no nos veremos en esa situación, no estaremos allí durante el invierno, eso es inconcebible. Hasta el punto de pensar: no vamos a planear eso. Y los alemanes también se engañan pensando: aunque tengamos que pasar aquí el invierno, detendremos las operaciones, nos protegeremos y sobreviviremos al invierno. Así de ilusos son, aunque deberían saber que los soviéticos pueden ser capaces de seguir combatiendo con ellos incluso durante el invierno. Debilitadas por el terrible invierno ruso, las tropas nazis no estaban preparadas en absoluto para una contraofensiva soviética masiva. Calientes y cómodos gracias a los forros de piel de sus chaquetones, botas y uniformes blancos para camuflarse con la nieve, los soldados soviéticos se lanzaron contra las maltrechas líneas alemanas como fantasmas que surgían de la niebla. Los supervivientes alemanes, formando un ejército sorprendentemente intacto, se vieron obligados a retirarse sin haber conquistado Moscú.
Y por supuesto, los alemanes no habían tomado San Petersburgo, no habían tomado Moscú, no habían tomado Rostov, y los recursos que necesitaban para continuar la guerra se agotaban rápidamente. Así que en 1942, Hitler comenzó a pensar en una campaña que elevase la moral de Alemania, elevase la moral de las tropas y proporcionase recursos, y conquistar Stalingrado, la ciudad nombrada en honor del líder soviético, elevaría mucho su moral. Así que Hitler volvió a lanzar los dados. La batalla de Stalingrado terminaría siendo la peor derrota en la historia del ejército alemán. Fue como toda la Segunda Guerra Mundial en miniatura, reducida y encapsulada en una sola batalla sangrienta. Hitler decide que lanzará esa campaña a finales del 42 para avanzar hacia el sur, hacia el Cáucaso, para tomar los campos petroleros. Pero de camino decide emprender una especie de operación política, tomar la ciudad de Stalingrado para darle una bofetada a Stalin. Y cuando se convierte en una batalla de desgaste, resulta que no favorece en nada a los intereses alemanes. Los soviéticos pueden permitirse un desgaste mucho mayor que los alemanes al disponer de más tropas y de los suministros de los Estados Unidos que reemplazan todo lo que van perdiendo. Stalingrado es una trampa. Van absorbiendo a los alemanes en la ciudad, los rodean, los destruyen y luego lanzan sus propios contraataques. Y los alemanes no pueden hacer frente al empuje de esos contraataques. Atrapado, desmoralizado y hambriento, el antaño temido Sexto Ejército alemán fue destruido por completo. Alemania perdió 300.000 soldados entre los escombros y las ruinas de Stalingrado. En 1943, los supervivientes comenzaron a rendirse medio muertos. Los errores iniciales de Hitler y sus ansias de intromisión y control del poder habían sembrado las semillas de un fracaso catastrófico. Fue una enorme derrota estratégica, política y psicológica. A partir de ese momento, Alemania empezó a verse derrotada y los aliados a oler el triunfo. Los aliados ya controlaban los cielos. Los restos de la antaño alabada Luftwaffe de Goering habían quedado reducidos a amasijos humeantes en el este, y los aliados decidieron concentrarse en los mares. La batalla del Atlántico, que se desarrolló desde el principio hasta el final de la guerra, fue posiblemente el frente más crucial de toda la guerra. El Océano Atlántico era la carretera por la que los aliados podían proporcionar a Gran Bretaña municiones y suministros desde Norteamérica. La única forma de detener esos suministros era mediante los submarinos de la Kriegsmarine. Debían cortar la línea de suministro y hundir los mercantes antes de que pudieran llegar a los puertos ingleses. La armada alemana nunca podría luchar frontalmente con las armadas aliadas combinadas. Así que el mando naval alemán optó por una campaña de incursiones contra la marina mercante. Eso permitió a las manadas de lobos de submarinos alemanes, menos poderosas pero más ágiles, elegir sus objetivos según el momento, en su mayoría barcos mercantes. Mientras tanto, eludían las grandes unidades navales aliadas. Para afrontar la amenaza de esos ataques, los buques mercantes se agrupaban en convoyes escoltados por buques de guerra y, si era posible, aeronaves. Los alemanes tuvieron éxito al principio porque había muchos barcos cruzando el Atlántico sin más. Había objetivos por todas partes, petroleros, cargueros, etc. Pero cuando formas un convoy, creas un objetivo más pequeño. Sí, hay 60 barcos juntos, pero todos avanzan tan rápido como pueden. Y un submarino en busca de un objetivo debe permanecer en la superficie pendiente de ver un convoy que avanzará a toda velocidad antes de que pase de largo. Antes de eso, siempre podían encontrar algún barco cerca o dos. Los submarinos alemanes probablemente eran los mejores de la guerra. Y sus tripulaciones tenían mucha experiencia en combate y habían aprendido duras lecciones durante la Primera Guerra Mundial. Protegidos por sus códigos enigma aparentemente indescifrables,
las flotas de submarinos atacaban a voluntad con muy buenos resultados. ¿Se les permitiría proseguir su campaña sin intromisiones o también se vería frustrada por un liderazgo deficiente o fuerzas más allá de su control? En muchos momentos de la guerra, sus submarinos casi lograron alcanzar su objetivo. Sin embargo, más que cualquier otro frente, la batalla del Atlántico fue una guerra tecnológica. Una tecnología superior daría a los submarinos alemanes cierta ventaja, como mejores armas, mejor tecnología para evadir ser detectados o coordinar sus ataques. Pero los aliados estaban desarrollando tecnología propia a un ritmo alarmante, mejores radares, mejores sonares, mejores armas. Era una guerra tecnológica y ganarla requeriría toda la fuerza industrial y toda la financiación disponibles. Desgraciadamente, como los submarinos no resultaban tan glamurosos como los aviones a reacción o los tanques grandes e imponentes, Dönitz no obtuvo los fondos que necesitaba para equipar sus submarinos con tecnologías suficientes para mantenerse por delante de los aliados. Una vez más, al invertir dinero en su fuerza aérea a expensas de su armada, Hitler había cometido un error fatal. La flota submarina alemana pudo otorgar la victoria a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero Hitler pasó por alto y subestimó su importancia estratégica. La pregunta es, ¿por qué? Hitler, al igual que la mayoría de los líderes de las grandes potencias de la época, quería una flota de superficie grande y vistosa, que exhibiese su bandera por todo el mundo. Querían cruceros, acorazados, querían destructores pintados con los colores alemanes que enarbolasen la bandera alemana. Los submarinos eran invisibles, no conferían ningún prestigio, así que Hitler, como el Kaiser antes que él, era reacio a los submarinos y prefería los grandes buques de superficie. No excusa que debió tener en cuenta todo eso, pero ya sabemos que Hitler era un viejo soldado, un cabo del ejército alemán, que no sabía nada sobre el poder marítimo y asuntos navales. Historia del nazismo, lunes 17, solo en Canal Historia. The U-boat surfaces and automatic wing cameras photograph the kill. Esa grave falta de previsión estratégica hizo que Alemania perdiese el control de los océanos y con él toda opción de impedir una invasión aliada en la Europa ocupada por los nazis. La última batalla sangrienta de la guerra estaba a punto de comenzar. Fue el día que marcó el principio del fin de la guerra para Alemania. Y puso de manifiesto la enorme brecha que se había ido abriendo entre ambos bandos en cuanto a inteligencia y capacidad estratégica. La invasión se esperaba desde hacía tiempo. Los alemanes sabían que se produciría. Entonces, ¿cómo lograron los aliados ocultar una acumulación tan enorme de armamento? Buques, aeronaves y tropas casi a la vista de la Francia ocupada por los alemanes. ¿Cómo lograron emprender a continuación una campaña de desinformación tan efectiva que los alemanes creyesen que la invasión se produciría en Calais? Los alemanes también luchaban a ciegas. Tenían poca información sobre lo que iban a hacer los aliados y, por supuesto, las técnicas de desinformación aliadas fueron realmente exitosas. La Operación Fortaleza, por ejemplo, hizo creer a los alemanes que los aliados comenzarían con un ataque de Patton en la zona del paso de Calais, cuando obviamente todos sabemos que desembarcaron en Normandía. Además, los aliados habían logrado descifrar los códigos Enigma en Bletchley Park, y eso les permitía saber mucho sobre las capacidades y los despliegues alemanes. Así que, estratégicamente, a los alemanes les resultaba muy difícil lograr lo que necesitaban para desarrollar una defensa coherente contra el ataque en aquel segundo frente. Los alemanes se tragaron todo lo que ofrecieron sin rechistar.
Además de crear todo un ejército falso con una gran estrella al frente, el general George Patton, hubo emisiones de radio ficticias y una legión de agentes dobles que ofrecían a los alemanes todas las noticias falsas que podían obtener. Pero ese no fue el único problema de los alemanes. En última instancia, la preparación alemana para los desembarcos de los aliados en 1944 se complica por la ausencia de una reacción estratégica muy clara. El debate siempre es, ¿retenemos nuestras tropas, les permitimos desembarcar y luego lanzamos un gran ataque concentrado para hacerlos retroceder? ¿O intentamos impedir los desembarques desde las playas? Y en el alto mando alemán se produce un verdadero debate sobre cuál de esas estrategias deben seguir. Y Hitler, como siempre, no está seguro de cuál es mejor y trata de escuchar todos los consejos, pero al final decide aplicar las dos a la vez. El resultado fue que las tropas alemanas se concentraron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y las que sí estaban allí eran de segundo nivel y carecían de tanques pesados o transporte motorizado. Mientras tanto, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt se quejaba de que había demasiadas tropas perdiendo el tiempo en el frente italiano, que debería haber sido abandonado. Las necesitaba urgentemente donde estaba comenzando la verdadera acción, en la costa francesa. Mientras tanto, Hitler agravó sus errores iniciales y su indecisión al negarse a creer los informes iniciales sobre el asalto de las tropas aliadas en las playas de Normandía. A los refuerzos acuartelados cerca no se les permitió acudir en apoyo de las posiciones alemanas en Normandía, muy inferiores en armamento. Hitler ordenó que se mantuviesen a la espera para repeler el ataque que estaba convencido que los aliados lanzarían en Calais. El día D, en 1944, Hitler retiene 6 divisiones Panzer y 19 divisiones de reserva cerca del paso de Calais, porque no cree que los estadounidenses y los británicos vayan a desembarcar en Normandía, incluso cuando es evidente que lo van a hacer. Y cuando por fin utiliza esas divisiones contra ellos, ya es demasiado tarde. Tienen una cabeza de playa, han desembarcado y avanzan tierra adentro. Luego agrava su error, ordenando a las tropas de Normandía que luchen hasta el final, haciendo que miles de soldados caigan frente a la aviación y los avances terrestres aliados. Una vez más, los líderes nazis no podían culpar a nadie más que a ellos mismos. El mando y control en Normandía fue un desastre. Estuvo dividido entre varios individuos y cada uno de ellos quería que se aplicase su propia estrategia defensiva. Y Hitler, por supuesto, no estaba muy seguro de lo que quería. Dependía de con quién hablaba y cuándo. Y vemos que en realidad no se toma una decisión o la otra. Llegan a una especie de acuerdo. Sitúan algunas de las unidades de tanques bastante cerca de la costa y dejan otras como reserva, tal como quería von Rundstedt. Y por supuesto un sistema de mando y control caótico que los aliados aprovecharán. Y para Hitler, el fracaso fue especialmente amenazante. En cuanto el enemigo puso un pie en la playa de Normandía, Hitler estaba librando una guerra en 2 frentes, con opciones de victoria cada vez menores en ambos. En lugar de aceptar una retirada táctica y conservar sus escasos recursos, ordenó que las tropas se sacrificasen hasta el último hombre. Mientras luchan en Normandía en 1944, en el otro frente los rusos están lanzando la Operación Bagration en Bielorrusia. Y Hitler ordena resistir hasta la muerte. No podemos ceder terreno. Sus generales quieren retirarse al río Vístula y tomar posiciones más defendibles para obstaculizar el avance soviético. Pero Hitler dice, no, debemos conservar cada centímetro, y pierde 20 divisiones en la operación debido a esa orden. Pese a que el resultado de la guerra era bastante evidente, Hitler lanzaría los dados por última vez. Incapaz de vencer al ejército rojo en el este, haría una última apuesta a la desesperada por evitar la derrota que se cernía sobre Alemania, lanzando las divisiones Panzer restantes contra los estadounidenses y los británicos en los bosques de las Ardenas.
Los aliados querían creer que los alemanes estaban perdidos. Pero subestimaron los extremos a los que Hitler estaba dispuesto a llegar para sembrar muerte y destrucción. Incluso cuando el Reich nazi ya agonizaba, el objetivo de Hitler era dividir las fuerzas aliadas y detener su avance con un contraataque sorpresa donde menos lo esperaban. Las Ardenas, una región densamente arbolada al noreste de Francia. Hitler decide usar la última reserva móvil de la Wehrmacht alemana. Es un intento descabellado de abrirse paso entre los ejércitos británico y estadounidense a través de las Ardenas, llegar hasta Amberes entre la nieve, tomar el mejor puerto de los aliados e imposibilitar el suministro de su avance a través de Europa. Es una locura. Debería haber permitido que los aliados occidentales entrasen en Alemania y enviar esa reserva móvil a detener a los soviéticos, que tratarían a los alemanes mucho peor que los aliados occidentales. Durante 6 semanas brutales en un entorno gélido, los alemanes se adentraron en una sección de las líneas aliadas, creando el saliente que caracterizaría la batalla. Pero al final, los alemanes fueron detenidos. Y tras una brillante marcha de relevo del tercer ejército del general Patton hasta Bastoña para reforzar la resistencia estadounidense, fueron superados en número y rodeados antes de que el saliente pudiera convertirse en una verdadera brecha. La última apuesta de Hitler había fracasado. Fue una contraofensiva demasiado pequeña y demasiado tarde. Pero al igual que la Operación Barbarroja, vemos que la oleada inicial empieza a atascarse en las defensas enemigas. En el terreno hay problemas logísticos y esa falta de impulso permite a los aliados entender que podrían atrapar a los alemanes antes del río Mosa. Podrían contraatacar con las tropas de Patton y podrían hacerlo tranquilamente, sin que cundiese el pánico. No iban a entrar en pánico. La contraofensiva de las Ardenas fue el último esfuerzo de un ejército desesperado. La ambición personal y una planificación de aficionado condenaron el ataque. El plan dependía de la captura de los depósitos de combustible de los aliados. Al no conseguirlo, los Panzer alemanes se quedaron sin combustible, una imagen perfecta de la estrategia bélica nazi. Demostraron tenerlo todo, menos sentido común. La estrategia general de Hitler era apocalíptica, una política de violencia ilimitada. Sus metas eran extremas y a menudo inalcanzables. Rara vez se basaban en un análisis objetivo. En última instancia, el belicismo de Hitler era solo ideología nazi disfrazada de estrategia militar. Todo lo corrompía su obsesión por la pureza racial, la destrucción de razas enteras y una brutalidad absolutamente implacable. Hitler era tan inflexible como indeciso. Era incapaz de pensar racionalmente o de tener en cuenta las situaciones cambiantes que afrontaba. Ignoraba la geografía, los recursos disponibles y las razones de la resistencia del enemigo. El erróneo enfoque ideológico del Tercer Reich lo llevó a declarar la guerra a la Unión Soviética y a los Estados Unidos al mismo tiempo, ambos con industrias poderosas, poblaciones mayores y motivos para unirse en una causa común. Creo que los delirios de la cúpula nazi son evidentes, pero también debemos preguntarnos cuál era la causa. Y creo que en parte se debía a que su objetivo final era el autoengrandecimiento. Aparece de forma recurrente en todas sus decisiones. Lo más importante es uno mismo y no el desarrollo de la guerra, y siempre toman decisiones sobre esa base. Las estratagemas geopolíticas de Hitler fueron alimentadas por un cóctel fatal de arrogancia, fanatismo y paranoia.
veía la victoria definitiva alemana como un derecho divino. Aunque en el fondo debió de sentirse cada vez más aterrado y abatido con cada derrota catastrófica. Sus cacareadas estrategias fueron poco más que una serie de apuestas demasiado arriesgadas y oportunistas, tomadas sobre la marcha. Durante casi una década, Hitler lanzó los dados por toda Europa. Pero al final, ganó la casa.